Buenas a todos. Hoy os voy a contar cómo este simple aparatito, esto de aquí, sí, es un Kindle, cómo me ha ayudado mucho en el tema mental y cómo me ha ayudado a coger el hábito de volver a leer, que es algo que perdí hace un tiempo con todo el trabajo del canal, más el trabajo, pues al final me quedé sin tiempo para leer. Así que este año decidí ponerme como unos horarios y sobre todo coger la costumbre de leer. Y qué mejor que para coger esa costumbre, creo yo, que optar por un Kindle o un ebook. Yo en este caso os hablaré de Kindle, que es el que tengo hace años, ya que miré diferentes opciones y para mí sin duda fue la mejor opción, ya que con los pros o los contras que tiene un ebook o otro, para mí al fin y al cabo para mí al final este es el que seguía ganando. Así que nada, empezamos vídeo. Primero de todo os podría decir el por qué uso Kindle y no otra marca, pero esto os lo diré más adelante, porque primero os quiero contar por qué Kindle me está ayudando a recuperar la acción de leer, ya que es algo que nunca deberíamos perder y personas que nunca han cogido ese hábito deberían tener ese hábito, ya que no tienes por qué leer novelas, puedes leer de todo tema, es que hay de todo para leer y una forma de aprender cosas es leyendo. Y puede ser de todo, ya sea que te guste, por decir algo, los dinosaurios, que a mí me gustan mucho, por ejemplo, ya sea que te gusten los animales, ya sea que te guste la ciencia, la evolución del planeta, o que te guste leer novelas, o la psicología, o yo qué sé, mil cosas. Hay lecturas para todo, hay libros hasta de matemáticas, con lo cual no tenemos excusa, porque siempre hay algo que nos puede gustar leer. Y esa es la mejor forma de coger el hábito de lectura, que es leyendo cosas que nos gusten. Pues bien, dicho esto, ¿por qué utilizo Kindle? Vale, tengo que decir que obviamente me encantan los libros en papel, ¿no? La típica persona que dirá, o que vosotros pensaréis también, es que a mí como un buen libro, como un libro de papel, como leer el papel, como el tacto del papel, el pasar las páginas, no hay nada. Y sí, es cierto, por supuesto. Pero yo he llegado a un punto en mi vida en el que los libros normalmente, acaso que no sea algo que no encuentre o que por lo que sea me apetezca gastarme ese dinero en un libro físico, sí que es verdad que me los compro en formato Kindle. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo muchos libros de cosas de arte, ya que el arte me encanta, y por ejemplo los libros de arte los suelo tener en formato físico, ya que me encanta, por ejemplo, por decir algo, fotografía, ilustración, etcétera. Pues por ejemplo tengo un libro, por decir algo, del Van Gogh y obviamente lo voy a disfrutar más allí, encima es a todo color, que no aquí. Por supuesto, otra cosa que fuera, por ejemplo, la biografía de Van Gogh, pues depende cómo esté hecho, si fuera todo texto, pues claro, me lo leería aquí, o quizá no, quizá es un libro que me apetecería tener en mano. Otra de las opciones, por supuesto, está la biblioteca, eso ya lo sabéis. Pero hablando de Kindle, de lo que estamos hablando, ¿por qué para mí está generando un mejor hábito a la lectura? Pues muy fácil, por esto, por el peso. O sea, esto de aquí no pesa nada. Y es súper pequeño. Esta es la versión del Paperwhite, el de 2018. Ahora actualmente lo bueno que tiene Kindle es que la versión más básica, por decirlo de alguna forma, más barata, la tienes por creo que unos 80 euros. A veces va subiendo o bajando el precio, incluso lo he llegado a ver más barato. Y lo tienes con luz, que eso es algo que yo valoro mucho, ya que es genial el hecho de poder estar en la cama por la noche con la luz, te la bajas mucho porque a mí no me gusta una luz súper brillante y entonces estás leyendo allí con ello y es súper reconfortable, ¿no? A mí me gusta un té, música de fondo, de piano, de cualquier cosa y estar allí simplemente leyendo y desconectando. ¿Por qué puedo hacer esto con ello por la noche? Porque por ejemplo yo tengo el iPad y he leído libros enteros en el iPad, pero sí que es cierto que el iPad no deja de ser una pantalla. Esto no es una pantalla, lo que tiene es tinta líquida y con unos, creo que no me equivoco, con unos iones que suben y bajan, positivos y negativos, lo que hace es que mueve la tinta, pero esto es tinta. ¿Qué pasa? Que no afecta a la vista y eso es algo que creo que hoy en día tendremos que tener mucha conciencia del tema de la vista, porque con tantas pantallas, tantas luces y tanto de todo, al final
es que la vista se va por ahí, o sea, dentro de unos años vamos a estar todos medio ciegos, medio sordos y medio de todo, o sea, vamos, el ser humano no tiene mucha vida, creo yo. Dicho esto, para mí es genial, pues eso, el estar leyendo con tranquilidad porque no pesa. Tú cuando estás leyendo pues un libro, pues claro, lo tienes aquí y el libro pesa. Pero voy a coger un libro. Vale, por ejemplo, una novela normal como podría ser esta, Klaus and Lucas de Agatha Christie, que por cierto es un libro genial, muy duro, pero es muy bueno. Dicho esto, aquí tenéis la diferencia. A ver, me pongo más lejos. Aquí creo que está claro, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, esto cuando lo tienes así aquí, pues pesa, las cosas como son, pesa y se nota sobre todo en el cuello porque vas haciendo una forma que sea más cómodo para ti aguantar, sujetar el peso y al final el cuello lo vas... Total, que es malo para la salud. Dicho esto, el Kindle no pesa nada, es que nada, y lo bueno que tiene, y por eso puedes coger el hábito de lectura súper fácil con ello, es llevarlo siempre encima. Yo me lo llevo siempre encima, lo llevo en mi mochila. Que estoy esperando el bus, por decir algo, que son 10 minutos, da igual, son 10 minutos que quizá te lees, pues no sé, 5 páginas, pues son 5 páginas que ya has leído hoy, que yo qué sé, tienes que volver con el autobús, con el tren, estás esperando en el dentista, en el médico, estás esperando en algo que no sabías que tenías que esperar y al final te hacen esperar. Pues sacas el ebook, te pones allí y ¡pam!, a leer. Y la verdad que si lo haces así, lo llevas siempre encima, que por eso me gusta mucho Kindle, es genial. Luego la facilidad que tiene para mí en el hecho de comprar libros, yo con el móvil cojo, elijo mi libro y ya está. De esta forma se descarga automáticamente y lo bueno que tiene Kindle, que eso sí que me gusta mucho, es el Kindle Unlimited, que es que simplemente pagas como una suscripción. Ahora creo que tienen 3 meses gratis a 99 céntimos. Os dejaré aquí el link de todo lo que estoy diciendo de los Kindle y del Kindle Unlimited. 99 céntimos 3 meses, pero de normal vale 9,99. ¿Qué pasa? 9,99, pero tienes un montón de títulos disponibles, ya sean novelas o otras cosas, como por ejemplo ayer me estoy leyendo uno de psicología que me está gustando muchísimo. Pues por ejemplo tengo ese libro y no me ha costado... como aquel que digo, nada, porque si tienes el hábito de cogerte algunos al mes, pues está súper bien. Dicho esto, ¿por qué me cogí Kindle y no Kobo? Muy sencillo, estuve en su día mirando entre el Kindle y el Kobo, que es de Rakuten y es súper conocido, pero sí que es verdad que por lo menos para mí me puse en la página de Kobo y no tenían tantos libros como Kindle. Al final Amazon es quien reina y cuando sacó el Kindle reinó con ello. Creo que el otro realmente son geniales, pero cuando no sé por qué, mira, me da más confianza, la verdad, el Kindle. Realmente llevo ya unos años, me lo compré en 2018, o sea, tiene unos añitos, la verdad, pero creo que a mediados o así, y va genial. Ahora me he quitado la carcasa para enseñároslo, pero normalmente llevo una carcasa puesta y nada, lo enciendo, o si llevo la carcasa puesta, abro simplemente con la tapa y ya está. Ya está activando. Esto es publicidad que te sale aquí, que lo puedes comprar con o sin publicidad. En este caso yo lo compré con, porque total, al final es un salvapantallas que a mí me da igual lo que ponga, son 10 euros más barato y te ponen libros que en ese momento se está leyendo mucho o novedades o cosas así, pues tú siempre va bien saber las novedades que hay, ¿no? Yo por ejemplo, ves, estoy con una novela ahora mismo y pues es tan sencillo como esto, pasas aquí, vuelves atrás y ojo, aquí parece que no, pero hay luz, hay muy poquita luz porque me gusta que sea muy tenue y que no sea fuerte para mi vista y la verdad que está súper bien. Por ejemplo, aquí tengo yo puesto, esto te lo puedes poner como tú quieras, y yo aquí tengo por ejemplo la página por la que voy y aquí por ejemplo el tanto por ciento que llevo leído de este libro, este lo empecé ayer, 7%, luego simplemente le doy al botón o cierro con la tapa de la carcasa, ¿veis? Y aquí me dice pues que hay ebooks y tal, noticias, en fin. Dicho esto, también os cuento cómo he mejorado mis hábitos y ha sido fácil. Es cuando llego de trabajar, no toco nada de electrónica. Bueno, miento, sí toco, cojo el móvil y tal. Pero por ejemplo, si yo normalmente tengo que me avisa el Apple Watch que sobre las 12 de la noche ya es hora de acostarme, pues a las 11 tengo un aviso y porque a veces no te das cuenta, llegas y te pones ahí a mirar, que si Instagram, en YouTube, todo lo que sea, ¿no? Pues a las 11 de la noche, por ejemplo, una hora antes, yo ya tengo ese aviso. De esta forma ya sé que
mi hora de pantalla se tendría que ir acabando. De esta forma sí que es verdad que he conseguido dormir algo mejor, ya que yo tengo muy mal sueño, me cuesta mucho dormir del tirón, por no decir que hace años, pero sí que es verdad que me duermo mucho más rápido como leyendo. Y no porque me duerma leer, no, porque lo que haces es ya ir descansando poco a poco la vista y sobre todo descansar la vista del tema de las pantallas, algo súper importante, con lo cual entre que lo llevo encima siempre en la mochila y que todas las noches a partir de las 11 normalmente ya estoy leyendo, a ver, hay días que por lo que sea no me apetece y el fin de semana sobre todo digo, bueno, pues hoy no estoy leyendo y me pongo una serie porque también me gusta ver series y películas, por supuesto, pero sí que es verdad que noto que cuando me acuesto leyendo me duermo mucho más rápido. Entonces me puse ese propósito para el año nuevo, no leer en sí, sino coger esa costumbre de por la noche dejar de leer y sobre todo el tema de las pantallas azules que tanto daño sin darnos cuenta nos hace. Por supuesto me podéis comentar sobre si tenéis Kindle, si no, si habéis utilizado, si no, o si por ejemplo uno de vuestros retos de este año es leer y os lo habéis propuesto y no sabéis cómo hacerlo, etcétera, etcétera. La verdad que es algo que os recomiendo mucho, que cualquier persona os lo recomendaría, no hay nadie que nos recomiende leer, creo yo. El problema es que no nos ponemos en serio, no le damos prioridad y al final leer es salud para esto. Y esto es lo más importante, de las cosas más importantes que tenemos que tener bien. Y en mi caso, que por ejemplo yo hace poco estuve con mucha ansiedad, me ha ido muy bien para desconectar sobre todo, ¿no? Para desconectar de todo y por lo menos intentar desconectar, porque a veces ni puedes, pero haces el esfuerzo y al final lo acabas haciendo con un libro que te parezca súper interesante. Así que nada, nos vemos por supuesto, como siempre. Tú, saluda, despídete. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo.